Hola chicas y chicos. Bueno, este es el video inicial de la cátedra de la unidad 4. ¿Ya? Lo vamos a dividir en dos partes o quizá más, pero este video solamente va a ser considerado para la prueba número 2. ¿Ya? Así que voy a tomar cierta cantidad de materia y ahí vamos a detenernos. Entonces, en este video vamos a hablar sobre las consultas espaciales, ¿ya? Y nada más que eso, porque de ahí siguen los geoprocesos y me parece importación, exportación de archivos, etcétera. Pero solamente vamos a detenernos en las consultas espaciales, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, les comparto pantalla. Y esta es la diapositiva, la cual ya voy a subir al sistema. Esta es, ¿cierto? Unidad 4. Entonces estos son los temas de esta unidad. Como les decía, solamente vamos a ver consulta espacial, nada más que eso. Y ahí todos van a quedar pendientes en otros videos más adelante. Ya. Esta materia es más o menos sencilla. Y tampoco voy a profundizar mucho en ella, al menos acá. Esta es más que nada de práctica, ¿ya? Así que los videos de práctica son los que van a tener todas las explicaciones y las aplicaciones. Así que el uso que se le da a estas herramientas, porque claro, tenemos la información almacenada, la hemos modelado, la hemos capturado, georreferenciamos, digitalizamos, ¿cierto? ¿Qué más hicimos? Algunas consultas por ahí de datos y más o menos por ahí va la cosa. Esas consultas que hacíamos con SQL en la unidad 3 eran considerando la tabla, los atributos, esos valores que están almacenados en esas tablas, ¿ya? Eh, Acá en este caso no se usa eso, sino que se usa la propiedad gráfica de estas capas, el lado gráfico, ¿cierto? Que están compuestos por tablas y por parte gráfica, ya sea punto, línea, polígono. Entonces, vamos a tomarlo por ese lado, ya por la parte gráfica. Entonces, en base a eso, se hace este análisis y no lo hablé mucho, pero aquí empieza a tener relevancia el tema de la topología, ¿ya? Acá tampoco la voy a dejar un poco como mencionada, no vamos a hablar en sí fuertemente de la topología y todas sus propiedades, porque se va a ver más fuertemente expresada en los procesos de geocodificación y análisis de redes, y quizá en álgebra de mapa igual la menciono un poco más, ya, como poco a poco la van a ir viendo, pero como materia en sí no la van a ver acá expresada en diapositiva, ya. Eh, pero acá le hago mención que tiene relevancia porque algunas de las aplicaciones que tienen, por ejemplo, de intersección, ya hay una relación entre gráficos, una relación espacial. Y eso es lo que ve la topología, la relación espacial entre estos objetos. Una intersección ya está considerando un objeto con otro y que se chocan entre ellos, ¿cierto? Quienes están uno al lado del otro, quienes conectan unos con otros, quienes almacenan uno con otro, esas son relaciones espaciales, y eso es lo que ve la topología. Eh, Así que es básicamente eso. Ya. Básicamente, vuelvo a decir esa palabra, básicamente, las consultas espaciales están compuestas por estas relaciones, ¿ya? En el software que usted utilice, estas son las más básicas. La intersección, están contenidos, están completamente contenidos, están dentro, completamente dentro, y tienen su centroide. Bueno, están contenidos y están dentro son las más generales. ArcGIS mete esto del completamente contenido, especificando un poco más y sacándole más el jugo a las relaciones espaciales. Hacen un poco más rebuscadas las relaciones, ¿ya?
Por lo menos en QGIS no vi el completamente contenidos, ¿ya? Solamente vi el contenidos y el están dentro, ¿ya? Bueno, vamos a relatar brevemente en qué consiste cada una. La intersección, básicamente, qué objetos intersectan unos con otros. Vale decir, ya con que toque un poco un objeto con otro ya es intersección. Están contenidos, vamos a elegir los objetos de mayor tamaño, los cuales contienen otros más pequeños. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una superficie, un lago, y en ese lago anda un bote, entonces, ¿cuál de los dos voy a elegir? Según esta definición, voy a elegir el lago, porque elige al objeto más pequeño. O sea, la superficie más grande, perdón, la superficie más grande es la que es seleccionada en función del más pequeño que sería el bote. ¿Ya? Por el contrario, están dentro, es la misma relación, o sea, está el objeto grande, la superficie como el lago, ¿cierto? Y el bote, y el elemento el cual es elegido va a ser el objeto pequeño. Bueno, son muy similares, pero la diferencia es el objeto elegido. ¿Ya? Según ArcGIS, que ArcGIS tiene estas selecciones, el completamente contenidos y el completamente dentro. Esa es la palabra clave, el completamente, o completely, que está en inglés. Claramente, como su nombre lo dice, elige completamente a los objetos más pequeños, en este caso. O sea, elige completamente al objeto más grande, cuando el objeto pequeño está en el centro, por ejemplo, el bote que esté en el centro del lago, ¿ya? Ahora, si este bote, imagínenselo, el bote se acerca a la orilla y toca la orilla, o sea, ya no está entre el agua y la orilla del lago, ahí ya no está completamente contenido el bote, sino que ya, en ese caso, esta opción del completamente contenido ya no se cumple. Por el contrario, el están contenidos, ahí sí se cumple. El están contenido es muy general, o sea, no le importa si este bote anda en el medio del lago o anda en la orilla, porque lo va a elegir igual. En cambio, el están completamente contenidos, sí le importa eso. Para él solamente sirve si el bote está alejado de la orilla. Y si ya toca la orilla, ya no hay selección. ¿Ya? De hecho, ahí lo dice con palabras más técnicas, yo se lo expliqué con una analogía, pensando que ahí es más fácil aprender con ideas más sencillas, ¿cierto? El stand dentro es la misma cosa, ¿ya? Pero selecciona al objeto más pequeño. Con eso le digo todo. Uno es el inverso, el otro el antónimo, ¿ya? Así que no voy a entrar más en detalle. Ahí puede ver la definición. Recuerden el ejemplo del bote. Tienen su centroide en. En esa... en esta relación es algo similar, sin embargo, le preocupa el centroide de los objetos. Por ejemplo, tenemos ya el mismo caso del lago, puede tener una forma muy irregular, pero tiene un centro a pesar de su forma irregular. Es como el centro de masa de los objetos. Ya pueden tener una forma bastante extraña, pero tiene como el centro de masa. Pero en este caso no podemos llamarlo centro de masa porque es un objeto bidimensional. ¿Ya? Así que viene siendo un centroide. Y lo que buscamos es que si ese centroide de esta superficie coincide con la superficie de los objetos más pequeños que anden deambulando dentro de él. Por ejemplo, el mismo bote. Ya si ese bote está justo en la mitad del lago, o justo en el centro, donde coincidentemente está su centroide, este elemento va a ser seleccionado. Si el bote se desplaza un poco y a pesar de que ande cerca del centro, pero no en el centroide, significa que ya tampoco hay selección. Así que esas son las relaciones más básicas, o sea, hay muchas más, pero si no, esta diapositiva duraría mucho más y sería más atadoso estar describiéndolas una por una. Usted con en el futuro probablemente va a descubrir muchas más y las va a aplicar y va a aprender por sí mismo. Yo solamente dejo la puerta abierta para que usted conozca que existe esta herramienta y estas relaciones espaciales entre estos objetos. Y aquí abajo le hago una pequeña descripción que acá ahora
es importante el tema del snap. Por ejemplo, en el tema del están contenidos o el están completamente contenidos, ya que ese elemento con snap yo puedo hacer que coincida justo con el límite del mayor, ¿ya? Si usted se equivocó y usó snap y no hizo coincidir los vértices del más grande con el más chico, quiere decir que anda adentro. Y si usted quería hacer que no se eligiera el completamente contenido, por ejemplo, ¿cuánto se llama? Se va a elegir igual porque no hizo coincidir las aristas unas con otras, ¿ya? Entonces, para él se cumple el están completamente contenido, y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué si yo agarré este polígono pequeño y lo arrinconé bastante a la orilla del más grande? Lo que pasa es que no usó snap, entonces por eso no se apegó al vértice con vértice y igualmente te da otro resultado. Así que es bastante riguroso este tema de no usar bien la topología. Te pueden dar resultados que no esperas, que sobre todo cuando son masivos. Y tú dices, ¿por qué no digitalizaron bien? Y esto pasa, de verdad pasa, no es una cosa como, sí. Yo en mi trabajo digo, chuta, esto está todo mal digitalizado, no se puede aplicar esta herramienta, así que hay que empezar a depurar y limpiar la cartografía. ¿Ya? Esa es la descripción y el por qué hay que usar topología, y son los operadores espaciales más comunes, las relaciones. Ya. Acá entonces, esa es más que nada la explicación, y estos son más que nada imágenes y pantallazos que bien la vamos a ver en laboratorio, con un video, con algún caso aplicado. Vamos a jugar un poco con estas relaciones, pero se las describo rápidamente. Acá tenemos dos coberturas, dos polígonos. Estas relaciones pueden aplicarse en líneas, polígonos y puntos, ¿ya? Y bueno, cada una tiene tiene las relaciones que se puedan aplicar, o sea, no es que se puedan aplicar todas, hay algunas que no, o sea, las que sean posibles, ¿ya? Las que poseen más vendrían siendo las que son de tipo polígono, ¿ya? Así que por eso las pongo acá. Tenemos dos capas, entonces, POLIC 1 y POLIC 2. Esta es la manera de hacerlo en ArcGIS, y bueno, en la siguiente diapositiva, versión QGIS. De esta manera se accede a la herramienta. Nosotros estuvimos trabajando con Select by Attributes, y en este caso se llama Select by Location. Esta es la versión QGIS, la misma manera de acceder al mismo menú. En este caso está en español, probablemente en inglés se llama exactamente igual que ArcGIS. ¿Ya? Estas relaciones, ojo con eso, estamos viendo estos operadores espaciales, son aplicadas a capas vectoriales, por si acaso. Y no importa si sean con los valores cuantitativo, cualitativo, etc. Ya ahí no me importa, lo que me importa es la gráfica, como entre comillas la parte física de la capa. ¿Ya? Y bueno, lo otro, que son con capas raster, ahí se aplican otras funcionalidades que son con la calculadora de raster, ¿ya? Una álgebra de mapas, que también lo vamos a ver en la siguiente unidad, y la siguiente prueba. Y ahí más que nada nos hacen consultas, se hacen operaciones, sumas, restas, divisiones y otras operaciones matemáticas sobre la capa. Entonces, acá, una vez que uno presiona y se mete ya a este menú, y presiona la herramienta y se abre y se despliega esta ventana en el caso de ArcGIS, básicamente te dice, yo quiero seleccionar entidades gráficas desde, y te da a elegir las capas que están disponibles. Y tú ahí eliges, yo quiero que se seleccionen tales elementos de cierta capa, en este caso POLIC 2. POLIC 2 acá en este caso vendría siendo la capa como más verdosa. Y después es bastante estructurado, o sea, te dice yo quiero seleccionar las entidades desde tal capa, y
en las cuales, o que intersecten, y aquí en esta pestaña tú despliegas y eliges la operación espacial que tú quieras. Las operaciones que les mencioné acá, y muchas más. Ya, despliegas y después dice, ¿y con qué la vas a comparar? ¿Con qué vas a hacer chocar esta capa de arriba? Con la capa Poly 2, porque necesitas dos capas para hacer esto. En algunos casos, y quizá en otros casos necesitas solamente una. ¿Ya? Y eso. Bueno, si en el caso tú también puedes seleccionar alguna de estas capas, puedes pinchar, yo quiero seleccionar este polígono, ¿ya? Y basarme sobre él estas operaciones. Entonces, si haces eso, aquí te va a aparecer un 1, o 2, o 3, o los polígonos que tú selecciones, o las entidades gráficas que tú selecciones. En este caso no hay ninguna, por eso dice 0, ¿ya? Así que lo va a hacer de forma genérica, toda la capa va a aplicar esta función. Le puedes colocar apply o ok, y vamos a hacer una intersección entre dos capas. Esto es la misma versión QGIS. Ahí es la misma cosa, seleccionar objetos de tal capa, donde elige la operación, con qué capa vas a aplicar esta operación, está la relación entre las dos capas. ¿Qué vas a hacer? La vas a hacer una capa nueva, una nueva selección, vas a añadir un nuevo polígono, no sé. Ahí vas eligiendo, vamos a dejarlo tal cual como está ahí. Y ese es el resultado, entonces me elige las dos capas verdosas, porque esa fue la que yo dije que eligieran sobre ella los objetos. Y estos es los elementos que se intersectan en este caso con una de las capas, ¿ya? Acá no hay nada, no se selecciona nada, estos están distanciados, no hay una relación, ahí vemos la topología, ¿ya? Esta es la relación espacial entre ellos, se intersecan, ¿cierto? Y esto, no hay nada, porque eso es lo que estamos viendo, esa relación espacial, acá no. Ok, quizás si viéramos una relación de cercanía y estableciéramos un rango, un buffer, quizá ahí se puedan seleccionar. Bueno, ahí vamos a ver el tema del buffer, pero en geoproceso. Si es que alguien ya conoce lo que es un buffer, una zona de influencia, es como un campo de fuerza. ¿Ya? Pero aún no se metan ahí en eso, no va a entrar en la prueba aún. Ya, entonces esto es lo que nos queda. Ahora, así de simple, eso era todo. Si cambiamos la operación, hacemos lo mismo. Pero aquí cambiamos a Poly 1. Poly 1 era esta capa como celeste. Bueno, acá tiene otro color. Pero acá en la capa celeste. Poly 1. ¿Ya? Dice yo quiero seleccionar objetos gráficos de la capa Poly 1 que estén completamente contenidos, completely contained. Y me parece que esta versión de ArcGIS es más antigua, estos pantallazos, así que aquí tiene otro nombre, lo cual vamos a ver en el video, así que no se preocupen. Tiene ligeramente un cambio de nombre acá. Con las entidades de esta capa, es la misma cosa, aquí tampoco hay ningún objeto seleccionado, le coloco Apply. No hay ningún objeto completamente contenido. Imagínense que son lagos y los botecitos y eso de acá, no ocurre eso, o sea, todos son objetos grandes y ninguno contiene a nadie, mutuamente, no se contienen. Entonces, en este caso se va a hacer un polígono más chiquitito, ahí está, imagínense el lago y un botecito ahí. Se aplica otra vez esta herramienta, y aquí selecciona el objeto más grande, ¿ya? Porque se basó en el más pequeño para elegirlo, ¿ya? Y esto no pasa nada porque no son objetos pequeños. Y eso, ¿ya? Este es el completamente contenidos. Ven que las aristas de este elemento no tocan el límite del mayor, ¿ya? Imagínense que es como un cerco eléctrico que no hay que tocar, ¿ya? Muere si no te selecciona nada. Acá el caso de están contenidos, el más sencillo, están contenidos, y este otro era completamente contenidos. Si aplicamos eso, también va a elegirlo, no hay problema, en los dos casos se eligen, completamente contenidos y contenidos, se elige, no hay problema.
Si acá yo cambiase y modificara la forma del polígono y aquí hago tocar los bordes, ahí queda perfecto, utilizo snap y me queda así. El caso de contenidos sí me selecciona, pero en el caso de completamente contenidos no me selecciona nada y se queda así como que no pasó nada, no hay ni una selección. ¿Ya? Ahí, esta imagen aquí cambié a contain, contenidos, nada más que eso. Y hago lo mismo y me hace la selección. ¿Ya? Entonces, en síntesis, con contenidos funciona así y funciona así. Las dos formas hubiesen funcionado. Con completamente contenidos hubiese funcionado así y nada más. Ahí ya no funciona. Esa es la diferencia. Y bueno, ahí me lo dice, lo expresa, así que si no, lo puede leer y ver de nuevo. ¿Ya? Este es el caso están dentro, es lo inverso. Elige el objeto más pequeño. Y es la misma cosa. Aquí también jugábamos. Sin embargo, hay que dar vuelta a la selección, porque, claro, el objeto pequeño es de la capa Polyg 2. ¿Ya? Acá, ojo con eso, aquí era... Estoy pasando. Aquí era Polyg 1. ¿Ya? Para que esto me funcione, tengo que dar vuelta a las capas y colocar Polyg 2, porque en Polyg 2 está el objeto pequeño. Si lo hace al revés, no le va a elegir nada. En están dentro. Están dentro. El caso inverso, así que va a pasar lo contrario, va a elegir los objetos pequeños. Así que, y se llama are_within. Ya, aplicamos la función y ahí me selecciona el objeto pequeño. Este es el caso de están dentro. ¿Ya? Y el están completamente dentro no funciona. Va a quedarme así esa imagen. ¿Ya? Así que, bueno, aquí hago la misma explicación. Están completamente dentro. Va a pasar lo que pasaba acá. Eso. Así que hay que modificar el polígono y alejarlo de la orilla para que haya selección y me quede así. ¿Ya? Es lo opuesto. Finalmente tienen su centroide. Estamos viendo la versión ARGIS, ya versión QGIS, el funcional están dentro, el completamente dentro, la intersección. Y hay otras operaciones que me parecen ARGIS, no las había visto, ¿ya? Así que mutuamente como que se complementan esas funciones, así que por eso estoy viendo las más genéricas. Y en el video del laboratorio vamos a ver en detalle todo esto, por si acaso. Tiene su centroide entonces. Notaron que acá en estas imágenes hay una cruz, una X. Ese es el centroide de este polígono pequeño. Ven que se va modificando a medida que va cambiando la forma. Aquí está un poco más corrido hacia la izquierda. Y aquí se corre un poco más a la derecha a medida que yo cambio la forma del polígono. Ya ahí esa cruz ya no es del polígono pequeño, sino que es el centroide del polígono más grande. Entonces cada vez que yo selecciono un polígono, aparece esta cruz indicando dónde está el centroide. En este momento el polígono pequeño está el centroide ahí, está abarcándolo, está solapándolo. Entonces si yo aplico esa consulta, me lo va a seleccionar. Ya, entonces colocamos ahí apply, ok, perfecto. Y hay selección. ¿Ya? Y aquí hace la misma explicación que yo le hice sobre el centroide del objeto. Entonces todo ok. Si yo acá, bueno, acá abajo dice mi intención es desplazar deliberadamente este objeto y lo muevo hacia otro lado, de modo que la X quede fuera de la superficie del objeto más pequeño. Ahí. Y aplico otra vez esta consulta, no va a haber ningún resultado y esto no se va a ver calipso, no va a resaltar porque no ocurrió ni una selección, porque está fuera del centroide. Eso, chicas y chicos, eso era la consulta espacial. En el laboratorio vamos a ver algunos ejercicios aplicados a estas consultas, así que no sigo extendiendo más este sufrimiento. Así que nos vemos en el próximo video.